Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Continuamos con el programa La necesidad de un profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario. Pueden suscribirse con nuestro canal Tabernáculo Zoe El Dando. Estamos abiertos a debates como la piedra de corona, la edad de la Odisea ya terminó, las 7 edades de los sellos, las 7 copas, etc. También pueden comunicarse con el número de teléfono más 580424-663-048. Vamos a estar pasando el pastor Melvin Carrasco que nos estará dando. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo en Efesios 1:21, que es el nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, para la manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Bueno, esperemos que seamos bendiciones y que sea Dios, ¿verdad?, dándonos lo que nosotros necesitamos, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno. El pastor de Melvin nos estará dando un análisis de todos los temas anteriores para la respuesta de las preguntas que le vamos a estar haciendo. Bueno, siempre veníamos con un análisis, ¿verdad?, del programa Pregunta, que es el mismo programa La necesidad de un profeta, lo que es la pregunta sobre el matrimonio de Acán y Jezabel, y sobre el programa La necesidad de un profeta, lo mismo, no venimos haciendo lo mismo, pero a veces ponemos el programa La necesidad de un profeta y a veces ponemos preguntas sobre el matrimonio de Acán y Jezabel, que es el tema que se está llevando a lo espiritual, Entonces Dios, a través del hermano Braga, en la introducción de las edades, él dice que las edades, ¿verdad?, eran como una vela romana que hacían explosión, que iban a traer luz sobre luz. Después de las edades, dice, las edades están en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3:22, ahí están las 7 edades de la iglesia, 7 mensajeros que Dios ha traído a la escena, que siempre hacíamos un análisis breve de lo que eran los 7 mensajeros que aparecen de Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo, DC después de Cristo, ¿verdad?, del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:8, ¿verdad?, la edad de Esmirna, 170 al 312, el mensajero fue Irineo. Apocalipsis 2:12, la edad de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, ¿verdad?, 312 al 606, la edad de Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿verdad? El mensajero fue Colombo, de 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, y Martín Lutero, de 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad, así lo dice el profeta en muchos mensajes. En el mensaje Los 7 sellos, página 117, dice: todo mensajero viene al final de la edad. Ya sabemos que el hermano Branham en 1906, ¿verdad?, en la calle Isusa, calle al avivamiento, en la calle Isusa, el Espíritu Santo, la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo en 1906. El hermano Branham nace en 1909, pero todo mensajero viene al final de la edad, y el mensajero a cada edad, ¿verdad?, el ángel a cada edad, que significa mensajero, era un mensajero terrenal, eran 7 mensajeros que Dios ha traído a la tierra para que un pueblo con percepción profética, para que un pueblo avance. Así como el hombre no natural ha venido avanzando, el hombre espiritual también ha venido avanzando. Proverbios 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces ahí está Dios. El hombre natural ha avanzado, pero el hombre espiritual, Dios ha traído también 7 científicos. Hubieron científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nicolás Acalas. Así han venido muchos científicos, y así Dios ha traído 7 científicos
también para que, así como dice Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará, así Dios también ha traído, se ha aumentado la ciencia natural y se ha aumentado la ciencia espiritual. Tenemos más luz, ciencia significa luz también, y Dios ha traído más luz para luz es revelación. Por eso el apóstol Pablo, el primer mensajero, en 1 Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha traído para los que le aman. O sea, en cada una de las edades Dios dice: que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír aquí espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Entonces, después de las edades vienen los sellos aparecen en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 6:12, ¿verdad? 6 sellos, séptimo sello aparece en Apocalipsis 8:1 y Apocalipsis 10:1, el Señor, el séptimo sello viniendo en 3 etapas. Pues vi descender del cielo, Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con arco iris en su... Y si vi descender del cielo un ángel fuerte, ¿verdad? Ese ángel fuerte, nuestro Señor Jesucristo, con un librito abierto, el libro es el mismo Señor Jesucristo, revelando todos los misterios. En Daniel 12:4 el libro estaba sellado, en Apocalipsis 5 el libro estaba sellado por dentro y por fuera, pero en Apocalipsis 10 el libro viene abierto es que Dios le iba a revelar todos los misterios al séptimo mensajero. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin risa, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ves? En Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. La bendición más grande es la revelación que Dios ha traído a través de un profeta, y ha revelado todos los misterios. Ha revelado los 7 sellos, ¿verdad?, de Apocalipsis 6 al 12. El versículo 12 estamos los 6 sellos. El séptimo sello aparece en Apocalipsis 8:1. Apocalipsis 10:1 es el séptimo sello, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesucristo revelando todos los misterios. Él es el libro. Apocalipsis 13:8 dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y dice: que no se encuentre escrito en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Su nombre van a ser borrados y van a adorar a la bestia. Entonces el libro aquí es nuestro Señor Jesucristo. Después de las edades vienen los sellos, de los sellos viene la trompeta era Dios. Apocalipsis 8:7, ¿verdad? Las 4 trompetas. Apocalipsis 9:1 al 9:13 suenan 2 trompetas. Han sonado 6 trompetas para el pueblo de Israel. La séptima trompeta es Moisés y Elías. Apocalipsis 11:15, ¿verdad? Trayéndole el mensaje a los 7,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, ¿ves? Ahí está Moisés y Elías, bueno, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versos 12 al 17, ¿verdad? Que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto y que Cristo se lo quitará a través, Cristo velado en 2 profetas, en Moisés y Elías, como dice en Apocalipsis 11:6. Dios, ¿verdad?, quitándole el velo a los 144,000, ¿ves? Ahí está él. Y después de las trompetas vemos las plagas. Apocalipsis 15:1, ahí están las 7 plagas, y Apocalipsis 15:8, las 7 plagas. Después vemos Apocalipsis 16:2, ¿verdad? Apocalipsis 16, verso 17. Vemos la séptima copa, que son las iras de Dios sobre la tierra. Y después vemos los 7 truenos en Apocalipsis 10:3. Son simbolismos. Les recordamos que la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la revelación del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Mateo 11:25-26, el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. O sea que Dios, a través del séptimo mensajero, Dios ha revelado todos los misterios, ¿verdad? Y así, en el mensaje cuenta regresiva, el hermano Braja dice: Lutero representó el caballo. En 1520 el vehículo más veloz era el caballo, ¿eh? En 1750 viene la edad de Filadelfia, Juan Wesley trae santidad, pero viene Henry Ford, saca el vehículo, ¿ve? En 1906 en la calle Susa cae el Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo y los dones, que eran los hermanos pentecostales, pero Dios no se quedó ahí, pues. ¿Ve? Ahí vemos los hermanos Bri sacando el avión, representando el tiempo que los hermanos pentecostales, ¿no? Pero si vemos el caballo no se despega la tierra.
Si vemos el vehículo no se despega a la tierra, ¿no? Y si vemos, bueno, ahorita en la actualidad hay vehículos ya voladores, ¿no? Pero después del vehículo viene el avión. El avión se despega a la tierra, pero tiene que aterrizar, ¿ves? Pero estamos viviendo en el tiempo del astronauta espiritualmente, ¿verdad? Hoy Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irán, Japón tienen científicos ya en el espacio, en la luna, ¿ves? Entonces ese es el tiempo que se está viviendo espiritualmente, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3, dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así como han venido científicos naturales, han venido científicos espirituales, ¿ves? Dios ha traído 7 mensajeros a la tierra para que un pueblo con percepción profética avance, crezca espiritualmente, y estamos en la plenitud del conocimiento espiritual que solamente Dios se lo puede dar al individuo. Por revelación, Mateo 16, verso 17 le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la revelación es una bienaventuranza para el pueblo de Dios. Y Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. No lo podemos ver intelectualmente, no lo podemos ver de otra manera sino por revelación. Bueno, esperemos que este breve análisis sea de ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga a todos. Bueno, le damos las gracias primeramente a Dios que nos puede dar este conocimiento de la doctrina tan gloriosa. Vamos a dar a continuación a lo que es la pregunta del matrimonio, como dijimos titulando matrimonio de acá. La primera pregunta sería: ¿Jesús fue tentado como Dios o como hombre? Dios no puede ser tentado, dice Santiago 1:13, no, Dios no puede ser tentado, ni él tenta a nadie, dice Santiago 1:13, ¿verdad? Él fue tentado como hombre, ¿vale? Santiago 1:13, que Santiago dice que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, ¿no? Sino que el mismo hombre se tienta a sí mismo. Santiago capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, ¿verdad? Y sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es pasión, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea que Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Vemos en Mateo 4:4 la tentación ahí. Él fue tentado ahí como hombre. Él fue tentado como hombre, no como Dios, sino como hombre, ¿ves? Y vemos que él venció no como Dios. ¿Qué diferencia haría si él fuera vencido como Dios? No, él venció también ahí, él no vence como Dios, él vence como hombre. ¿Ves? Se cumple ahí, ¿verdad? Hebreos 2:14. Así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que él fue tentado ahí como hombre, no como Dios, porque si hubiera sido él vence como Dios, no hubiera visto qué ventaja iba a tener el diablo contra él, sino si hubiera sido tentado como Dios, pues Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, y nadie puede con Dios, ¿no? Pero él fue tentado ahí como hombre, ¿ves? Él fue tentado como hombre, no como Dios, y venció no como Dios, sino como hombre. ¿Ves? Él se padece de nuestros pecados, pero él no viene del pecado. ¿Entiendes? La segunda pregunta sería: ¿Jesús y el diablo contendieron con el viejo humano? Ellos contendieron del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. ¿Ves? Todas las contenciones, si vemos ahí en Lucas 4, Mateo 4, ¿verdad? Todas las respuestas Jesús le contesta conforme a la palabra, pero conforme a la palabra del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces ambos contendieron de la palabra, pero del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos la Biblia en Lucas 4:4, ¿verdad? El diablo le cita la Biblia porque ese es el error más grande hoy en día, que el cristianismo cree que el diablo no conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no para llevar las almas al cielo, sino para llevarlas al infierno. El diablo, el diablo predica la verdad, ¿ves? Pero una verdad pervertida. La predicó en el cielo, ¿verdad? En Apocalipsis 12,
7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El diablo predicó la palabra en el cielo, predicó la verdad, pero la verdad pervertida. O sea que la verdad y la mentira, ¿qué es la mentira? ¿Qué es una mentira? Es una verdad pervertida, ¿ves? Y si leemos en Lucas 4, ¿verdad? El diablo también le cita la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. No el Nuevo Testamento, porque ellos contendieron del Antiguo Testamento. Vamos a leer Lucas 4, ¿verdad? Ahí no se menciona nada del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Ven? En Lucas capítulo 4 y vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en Lucas 4:4, él dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3. Verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Le citó Deuteronomio 6:13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el vernáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Le citó Deuteronomio 6:16. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. Entonces vemos que el diablo aquí le cita la Biblia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también aquí mismo, ¿verdad? Dice el verso 4:8, dice, respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. El Deuteronomio 6:13, ¿verdad? Dice el verso 9, Lucas 4:9, ¿verdad? Lucas 4:9, perdón, dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el penáculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. El diablo le citó el Salmo 91, verso 11 y 12, ¿ves? Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmo 91, el diablo le citó el Salmo 91, verso 11 y verso 12, o sea, que el engaño más grande en el mundo de los mismos llamados cristianos es creer que el diablo no se conoce la Biblia. El diablo viene del cielo cae en Génesis, de Génesis hasta Apocalipsis. El diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, la contienda de Jesús y el diablo ahí, ¿verdad?, eran en el Antiguo Testamento. Si nos damos en cuenta, el diablo le cita el Salmo 91, versos 11 y 12 en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo le cita Deuteronomio 6:13, 6:16, todo lo que le cita está en Deuteronomio 6, ¿verdad? También está en el Antiguo Testamento. No podía contender del Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Ahora, ahí la tentación es para que veamos que el diablo conoce la Biblia, ¿ves? Y que la conoce perfectamente, pero no para llevar las almas al cielo, sino al infierno. El diablo predica la verdad, pero una verdad pervertida, porque ¿qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. ¿Qué es un adulterio o fornicación? Un matrimonio pervertido. O sea, Mateo 24:24 dice, serán tan parecidos los espíritus que engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados, porque a Dios no lo puede engañar nadie, ¿ves? Y en San Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad y nos recordará todas las cosas. Entonces, como Dios no puede ser tentado y Dios no puede ser burlado y Dios no puede ser engañado, porque Él es Dios, porque Dios sabe todas las cosas. En Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Y si nosotros somos de Dios, Dios nos muestra la mentira y nos muestra la verdad. Él es la verdad. San Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Si vemos los religiosos, la mayoría de los religiosos dicen Jesucristo murió por la verdad, Jesucristo murió por la verdad. No, Jesucristo no murió por la verdad, Él es la verdad. San Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros los seres humanos sí podemos morir por la verdad, pero Él no, Él es la verdad. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. La tercera pregunta sería, ¿somos salvos por nuestra creencia o por fe? Nosotros somos salvos porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y los pensamientos, si somos un pensamiento de Dios, somos eternos. Los pensamientos de Dios, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Dios como Dios no nace y Dios no tiene principio. Dios significa objeto de adoración, pero el único que se le aplica la palabra eterna es a Dios. Como Dios, como dice el Salmo 90, creo que está en el Salmo 91, dice que Él es de siglo en siglo. Dios no tuvo principio, no tiene fin. Si nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios de ahorita o de que llegamos a la iglesia. No, como muchas religiones dicen, no, dame para colocar tu nombre en el libro de la iglesia. No, nosotros somos salvos si tenemos el nombre en el libro de la vida del Cordero, no un libro natural. No, un libro no, es en el libro del Cordero, que es la Biblia. Y la Biblia fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea que nuestro nombre no es de ahorita, nuestro nombre viene desde antes de la fundación del mundo, como nos vio Job 38:7. Dice que se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿ven? Y alababan todas las estrellas los hijos de Dios. Simbolismo, nosotros somos simbolismo de estrellas. Génesis 15:5 dice que el Padre de la fe, Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia, como las estrellas, ¿ven? Simbolismo de estrellas. Nosotros somos simbolismo de estrellas porque no venimos de ahorita, venimos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y no es lo que nosotros creemos, ¿ven? No es lo que nosotros creemos, es lo que Dios, no es lo que nosotros creemos o no es nuestra fe, no, es lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo sobre nosotros, ¿ves? Porque los pensamientos de Dios son eternos. Cuando la Biblia dice los pasos del justo son guiados por Jehová, no es de ahorita, es desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías 1:5, ¿verdad? Dice, antes que naciese te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que un profeta, un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro no es de ahorita, es desde antes de la fundación del mundo. Y no es de lo que la persona cree, porque la persona puede creer porque puede estar errado. Tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos el séptimo día, tenemos miles de religiones de la Iglesia Católica, tenemos los de Islam, tenemos los de muchas religiones del mundo. ¿Ve? Y ellos creen, y ellos son sinceramente, pero ellos están sinceramente errados porque están adorando fuera de la palabra de Dios y están sinceramente errados. Entonces no es de lo que nosotros creemos ni nuestra fe, porque fe significa revelación, no, pero es el decreto de Dios, lo que Dios decretó no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo, como dice en Romanos 9:11-12, dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Aún no habían hecho ni el bien ni el mal, ¿ves? Y Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, porque Dios es soberano, que Dios hace como Él quiere, ¿ves? Entonces el decreto de Dios no es de ahorita, ya el decreto de Dios fue desde antes de la fundación del mundo. Y los hijos de Dios no son de ahorita. En Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros somos un pensamiento de Dios, somos eternos. Somos como Dios, pues no tenemos principio y no tenemos fin. Ahora venimos a la tierra con un propósito, como Él vino, como Él se hizo un tabernáculo, un cuerpo, ¿ves? Que ese cuerpo es llamado el Señor Jesucristo, ¿ves? Entonces Él se apropió un cuerpo, como dice en Hebreos 10:5, ¿ves? Y Dios vino a participar de carne y sangre. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es verbo? La palabra. Y en Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel verbo se hizo carne, lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Dios, como Dios no nace, Dios no muere, pero Dios siempre un tabernáculo, un cuerpo, ¿eh?
Y es el principio, como dice en Apocalipsis 3.14, ¿verdad? Apocalipsis 3.14 dice: escribe al ángel de la iglesia a la Odisea. El amén es el Señor Jesucristo. El testigo fiel es el Señor Jesucristo. El principio, porque Él tomó humanidad y como humano, todo ser humano tiene un principio. Pero si nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo, no tenemos principio y no tenemos fin. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque somos eternos. Dios nos vio allá desde antes de la fundación del mundo. Otra pregunta sería: ¿es la novia el ejército invencible de Dios? Ese es correcto. Mano Braja la tituló en el mensaje Toma tu pluma y escribe, creo que lo habla también en las 7 edades, ¿verdad? Que la novia es el ejército invisible de Dios porque es una super raza espiritualmente, ¿no? Tenemos un cuerpo teofánico y tenemos un cuerpo glorificado, son 3 cuerpos. Este cuerpo no, porque este cuerpo viene del polvo de la tierra, ¿no? Génesis 2.7, el primer hombre que hizo Dios, la primera mujer que hizo Dios era un hombre espíritu. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en lo espiritual. Génesis 1.27 dice: crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Pero ¿qué imagen somos nosotros de Dios? Si Dios es un espíritu. En Génesis 1.2 dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En San Juan 4.24 Él le dice a la mujer samaritana: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mayoría de las religiones lo adoran en espíritu, pero no en verdad, porque la verdad es la palabra. San Juan 17 dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la mayoría de las religiones lo adoran en espíritu, más no en verdad, porque la verdad es la palabra y la palabra revelada. Porque Pablo dice en 1 Corintios 3, creo que está en 1 Corintios, 2 Corintios 3.6, ¿verdad? Dice que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea, la Biblia la podemos abrir físicamente, pero el único que la abre espiritualmente es el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia con revelación es cuando conocemos a Dios. Sin revelación jamás lo podemos conocer, porque el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1.11 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo tuvo uno de los mejores maestros en su tiempo, que fue Gamaliel, un maestro, un erudito, un hombre sabio, pero no tenía revelación. Pero Pablo conoce, no Pablo, sino Saulo, ¿verdad? En Hechos 9, él perseguía a la iglesia porque no tenía revelación. Y el hombre que no tenga revelación, ¿verdad?, persigue a los que tienen revelación, porque pasó con Saulo, que Dios después le cambia el nombre y le dijo: ya no te llamarás más Saulo, sino que te llamarás Pablo. ¿Ves? Ya no vas a ser más un perseguidor, ahora te vas a ser perseguido. ¿Ves? Cambió todo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la revelación. ¿Ves? Y por eso Pablo dice: en el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea, en Efesios 4.11 están los quinto ministerio, ¿no? Pero ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro le puede dar revelación al individuo. El único que da revelación es el mismo Dios. Estos 5 ministerios son instrumentos en las manos de Dios, pero jamás el hombre puede darle revelación a otro hombre. El hombre puede hablar la palabra, pero no puede dar revelación. Porque Mateo 16, verso 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la carne y la sangre no pueden dar revelación. El único que puede dar revelación es el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, en su pueblo, en sus hijos. Y la única que puede llegar a tener revelación es la novia. ¿Por qué? Porque la novia es por revelación y es un pueblo con percepción profética. ¿Ves? Entonces en Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Ves? Mas la revelada para sus hijos. O sea que Dios revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos ahí a Caín que iba a la iglesia, creía a Dios, pero Caín no tuvo revelación, mientras que Abel tuvo revelación. Y por esa causa Caín mata a Abel. Eran hermanos, eran de la misma madre, mas no del mismo padre. Primera epístola de San Juan 3.12 dice: no como Caín, que era del maligno. En San Juan 8.44 nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que aun cuando eran cristianos, ellos eran descendientes de Caín, que creían a Dios pero a su manera. ¿Ves? Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, mostrándole a su pueblo, a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos, crezcamos espiritualmente. Porque no es lo que yo creo. Yo puedo creer muchas cosas, pero yo puedo estar errado en mi creencia.
Y puedo ser sincero, pero estoy sinceramente errado. Tiene que Dios llevarme darme la revelación de la palabra, porque como te digo, Saulo perseguía a los cristianos, pero en Hechos 9, ¿verdad? Dios le cambia el nombre y ya Pablo no era un perseguidor, sino un perseguido. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación. ¿Ves? Y el que habla de la revelación en Efesios 1:17, Pablo dice que le pidamos a Dios sabiduría, espíritu de revelación y de conocimiento. ¿De qué? De la palabra, que solamente Dios se la puede dar. Es decir, hablando de lo que es la revelación, podríamos decir que Satanás odia la revelación y odia a lo que Dios le place revelar. Es correcto, el diablo odia la revelación. El mismo hermano Graham dice que le odia la revelación de Apocalipsis. Entonces, si el diablo puede tener el mundo, como te digo, leyendo la Biblia literalmente, sin revelación, lo que es lo que ha pasado en el mundo, y por eso es que hay tantas religiones, porque cada quien le da interpretación privada a la Biblia, ¿no? Y si leemos en 2 de Pedro 1:20 y 1:21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es Dios mostrándole al individuo lo que es la revelación. Por eso que el diablo odia la revelación. El diablo puede tener el mundo, como dicen Apocalipsis, el diablo no que lo va a tener. El diablo tiene el mundo engañado, porque ahí es religión, pero no tiene revelación. La mayoría de las religiones, volvemos ahí la Biblia no es interpretación privada, es la 2 de Pedro 1:20 y 1:21. Y en Timoteo, 1 de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre. Dice, no permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. De Génesis hasta Apocalipsis, la iglesia representa una mujer. Todas las mujeres obedientes representan la iglesia de Dios, y todas las mujeres desobedientes representan la iglesia del diablo, porque ambos tienen iglesia, ambos tienen adoradores. La mayoría de las iglesias creen que están adorando a Dios porque tienen una verdad, pero es una verdad pervertida. Tienen la Biblia, pero el diablo cree en Dios, pero el diablo cree a su manera, como Caín. Caín cree a Dios, pero a su manera. Cuando Caín y Abel no habían Biblia, no habían pergamino, no había nada, ¿ves? Pero ¿por qué Abel obtuvo revelación? ¿Ves? No existía la Biblia, no existía la letra. ¿Ves? Abel no leía la Biblia como la leímos nosotros los cristianos, no existía la Biblia en el principio. Pero ¿por qué Abel llevó un corderito? Por revelación. Porque el mismo Dios le mostró que el pecado que hubo allá era sangre, ¿ves? Y que ese cordero no era de ahí de Génesis, ese cordero era desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, ¿verdad? Y Apocalipsis 17:8. Ahí está el cordero, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Y Abel en Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué mejor sacrificio? ¿Qué fe? El libro de Hebreos 11 habla de la fe. ¿Qué fe? Revelación. La fe, la revelación. ¿Ve? Ahí está la profundidad. ¿Ve? Dice, por fe Abel, por revelación Abel, ¿ve? Llevó un cordero, mientras que Caín llevó un altar de fruta. Y Dios le rechazó a Caín el altar de fruta. ¿Por qué? Porque la revelación era el cordero. Y todavía hasta el día de hoy sigue siendo el cordero. El cordero viene de Génesis hasta Apocalipsis. Si vemos Apocalipsis 5:6, dice que Juan vio un cordero como inmolado. Es el cordero todavía, porque el cordero es el que da la revelación. San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor representaba ese cordero perfecto. Por eso es que cuando Él murió en la cruz, Él representó y se cumplió la ley ritual. La ley ritual se cumple, no toda la ley, porque en Mateo 5:17 dice, yo no vine a ahogar la ley, yo vine a cumplir la ley, yo vine a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Pero se cumple la ley ritual, ya no se puede matar el macho cabrito, ya no se puede matar el corderito, los palominos, no, ya todo eso Dios lo cumplió. ¿En quién? En Jesucristo. Él es el cordero perfecto. Otra cosa sería, ¿Jesucristo fue Dios desde que nació o a su debido tiempo fue Dios? Bueno, eso la mayoría de los hermanos, ¿verdad? Del mensaje, es una actualidad ahorita. La mayoría de los ministros creen que Jesucristo fue Dios desde que nació. No lo dice la Biblia y no lo dijo el hermano Graham. Claro, es algo más profundo, ¿no?
Pero si vamos a la Biblia, en realidad él fue el lobo, como dice el profeta, ¿verdad? Creo que está en el mensaje volumen 1, ahora dice el lobo de Dios, ¿verdad? El lobo es la palabra, desde el principio, nada, sin él nada fue hecho. Pero el Dios como Dios, vuelvo y repetimos otra vez, volvemos otra vez, que Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ve? Ahora Dios se apropió un cuerpo, un tabernáculo, ¿ve? Que se llamó Jesucristo. Si Jesucristo fue Dios desde que nació, tendríamos que decir como los católicos, María la madre de Dios, porque parió a Dios, pero en realidad María no, aún el cuerpo que Dios se crió en María, como dicen en Mateo 1:18, que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿verdad? El lobo ahí, Dios se crió ese cuerpo, pero María no puso los cromosomas, no puso óvulos, no puso nada, simplemente y llanamente todo lo puso Dios. ¿Ves? Él no llevaba nada de humano, porque si María pone los cromosomas o los óvulos, ya él fuera así un pecador, no, pero él no tenía nada, porque los únicos hombres que nacieron, ¿verdad?, sin pecado fue el primer Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, ¿ve? Ahí habla Pablo del primer Adán y del segundo Adán, ¿ve? Y en ambos no nacieron del pecado. Aún cuando Jesucristo vino por María, Jesucristo no trajo nada de humanidad, pues María no puso cromosoma, no puso cromosoma, no puso óvulo, nada. María le alquiló, como ahorita en la actualidad, que hay mujeres que alquilan el vientre a otra mujer que no puede dar a luz, no puede tener hijos, y ella le alquila el vientre, ¿ves? Y ella no pone nada, el hombre pone la esperma, la célula, ¿verdad? Y la mujer pone los cromosomas y pone los óvulos. Y ella no pone nada, ella simplemente y llanamente ella alquila el vientre. Eso ahorita está en Estados Unidos y en muchos países avanzados, que las mujeres le alquilan el vientre para que tengan hijos, ¿no? Como la ciencia ha avanzado, y eso fue lo que pasó con María. Ahora, vuelvo y te repito, la mayoría de los ministros del mensaje creen que Jesucristo era Dios desde que nació. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, que de mano dice Jesús lloró, es un pesebre, nada de eso. Es como en Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. No, eso no lo estamos negando. Isaías 9:6, una virgen dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿verdad? Isaías 7:14 dice, Isaías 9:6 dice, principado, príncipe de paz, Padre eterno. Vamos a leerlo mejor para que lo entendamos mejor. Isaías 9:6, ¿verdad? Isaías 7:14. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No estamos negando nada de eso, ni estamos negando lo que dice el hermano Branham, no nada de eso. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿verdad? Mateo capítulo 1, verso 18. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo hizo sombra. Ahora, Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio. Si nos vamos aquí al libro de Lucas, ¿verdad? Dice que crecía en sabiduría. Dios es la plenitud de la sabiduría. Lucas, creo que está en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si él fuera sido Dios desde que nació, él fuera sido, Dios es la plenitud de la sabiduría.
¿Ves? Si leemos en Hebreo 10:5, dice que era Dios se apropió un cuerpo. Ese cuerpo se llamó Jesucristo, el tabernáculo, el logo de Dios. Hebreo 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Quién fue ese cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreo 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ve? Dice: y habiendo sido perfeccionado. Dios no puede ser perfeccionado, Dios es perfecto. Mateo 5:48 dice: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lo que sí debemos entender es que Dios usó tres manifestaciones, no que son tres dioses como los trinitarios, ¿no? Que dicen que el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Son tres manifestaciones de un mismo Dios. Tres manifestaciones, tres atributos, tres aposentos, tres títulos de un mismo Dios. ¿Ve? Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16: grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en otro Dios, el mismo Dios. Ahora, si nosotros leemos el mensaje que Dios trajo a través de un profeta, el hermano Braja dice en el mensaje adopción, ¿verdad? Él dice en el mensaje de la unidad de Dios, en el mensaje, ¿verdad? En varios mensajes el hermano Braja dice: Dios no es como un dedo, Dios usó tres manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de un mismo Dios. Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. Ahora, nosotros creemos que Dios usó tres manifestaciones: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él ¿verdad? Él es nuestro Padre. Cuando vino a la tierra vino como Hijo. Y ahora aquí se queda, él desciende arriba del cielo y vuelve a descender en Hechos 2, ¿verdad? Acá hay el Espíritu Santo, él desciende como el Espíritu Santo, pero no es que son tres dioses, son tres manifestaciones de un mismo Dios. Nosotros somos, en la vida nosotros somos hijos primeramente, después ya nos casamos, somos esposos, tenemos hijos, somos padres, pero somos la misma persona, así es Dios. Dios usó tres manifestaciones. Y la mayoría del mensaje creen que Dios era Dios desde que nació, desde que Jesucristo era Dios desde que nació. No, Él era el tabernáculo, Él era el templo donde Dios de la gloria venía a morar. Porque volvemos a repetir, Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere y Dios no tiene principio. En San Juan capítulo 2, Él mismo dice que Él es el templo de Dios. San Juan capítulo 2, verso 19, San Juan capítulo 2, verso 19, dice: respondiendo Jesús le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el templo de Dios es Jesucristo. Él era una parte de Dios y llegó a ser Dios, 100% Dios y 100% hombre. El hermano Braja dice en el mensaje de adopción, él dice: cuando la escritura dijo, este es mi hijo amado, ahí dijo 100% hombre y 100% Dios, lo que dijimos ahorita. Él no pudo vencer, él no fue tentado como Dios, él fue tentado como hombre. Él no venció como Dios, él venció como hombre. Por eso la Biblia dice que él se compadece de nosotros, porque nosotros venimos del pecado. Él no viene del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. ¿Verdad? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero ahí habla de que no vino del pecado. Romanos capítulo 8, ¿verdad? Verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Por ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea que Pablo aquí, si leemos desde el verso 2 de Romanos 8:2, dice: porque la ley y el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién fue el que condenó el pecado en la carne? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Una parte de Dios. Una pregunta seria: ¿estamos viviendo en el día de Dios o en el día de hoy? Bueno, hermano, ahora dice las edades, dice, todo hoy es el día del hombre, no es el día de Dios. Viene el día de Dios, viene el milenio, es el día de Dios. Y el día de Dios es la eternidad, un día literal de 12 o de 24 horas. ¿No? Mateo 11:28 él dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. No es un día literal como los hermanos adventistas del séptimo día, y muchas religiones que descansan el día sábado, porque el séptimo día Dios dijo que descansar el séptimo día. Se van a Génesis 2, después 2:1, 2:2, 2:3, ¿verdad? Que Dios descansó el séptimo día, pero esos días de Génesis eran 1000 años, como dice en segunda de Pedro 3:8, que para el Señor un día es como 1000 años, y un año es como un día. El Salmo 94 dice que para Dios el día de ayer es como, para Dios el día de ayer es como, el día de ayer es como 1000 años, dice él, ¿ves? Lo mismo que dice Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:8, lo dice el Salmo 94, que el día de ayer es como 1000 años que pasó, dice el Salmo 94. No es un día literal, allá hablaba Dios de un día, eran 1000 años. 1000 años para Dios es como un día, ¿ves? Porque Dios es eterno, vuelvo y repito, Dios no, ¿cómo te digo? Dios no está pendiente del reloj, Dios no, porque el tiempo para Dios, Él es eterno, pero para Dios no, el tiempo si son 1000 años, es como un día. O sea, es algo, ¿verdad? Y Dios en simplicidad y humildad le muestra: hoy es el día del hombre, no de Dios. Hoy se adora al hombre, hoy el mundo ama al hombre. Si vemos a la realidad, hoy la mayoría de la gente, o los católicos, adoran al Papa, ¿ves? Adoran al hombre. ¿Ves? El día del hombre. Se refiere todo al hombre, la adoración al hombre. ¿Ves? Y el día de Dios es el día que Dios trae para que su pueblo, para que sus hijos lo adoren. Por eso la Biblia dice en San Juan 4:24 que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu, la verdad es la palabra. Hoy la gente adora en espíritu, pero no adoran en la verdad, que es la palabra. La mayoría de las iglesias hoy creen en un Dios trino. Ponen mujeres pastoras, bueno, sacerdotas, que es la palabra exacta, porque pastora el ministerio quíntuple no, pero la palabra exacta no hubo una mujer sacerdota en la Biblia. Y hoy el hombre, ¿ves? El día del hombre, porque el hombre hoy le da orden a Dios. Hoy el hombre declara, el hombre decreta, no. El hombre no le puede dar orden a Dios. Nosotros tenemos que obedecer la orden de Dios en su palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mateo 4:4 él dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos esperando el día del Señor, ¿verdad? Y el día del Señor es que no es un día literal, es un día eterno. Volvemos a la eternidad, ese es el día del Señor, volver al principio. No un día literal de 24, de 12 horas, no un descanso de 12 horas, no. Mateo 11:28 él dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. Hoy es el día del hombre, pero estamos esperando el día de Dios. Y el día de Dios es la eternidad, no es un día de 12, de 24 horas, no. Es un día eterno. Ese día es el mismo Señor Jesucristo, porque Él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. No un descanso de 24 horas, de 12 horas, de una semana, de un mes, de unas vacaciones, no. Es un descanso eterno. Entrar en ese día es entrar en la eternidad. Es el día de Dios, ¿ves? No es el sábado, no es el domingo, no. Es entrar en el eterno, y el eterno es la palabra. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el día del Señor. No el día de hoy. El día de hoy era el día del hombre. Se adora al hombre, se adora al pastor, se adora al angelista, se adora las estrellas del cine, se adora el deporte, se adora todo, pero menos a Dios. Viene el día de Dios, que sus hijos lo van a amar y lo van a adorar en espíritu y en verdad. Un día eterno, un día de 24 o 12 horas,
No, es un día eterno. Así que podríamos decir que solo ese día de Dios lo van a ver conocidos. Amén, así es. ¿Qué significa una rama injertada en el pecho? Bueno, el ser humano, ¿verdad? Dios se refiere al ser humano como árbol. Mateo 7:17 dice: hay árboles buenos y árboles malos. Por su fruto los conoceréis. Salmo 1 habla de los dos árboles. Dice: el árbol bueno es como el que está en el manantial, que sus hojas caen y se riegan, que está siempre. Salmo 1 habla del buen árbol. El Salmo 1 habla del buen árbol y también habla del mal árbol, habla de los dos árboles, refiriéndose al ser humano, porque simbólicamente Dios nos trata a nosotros como árboles. Y desde Génesis hasta Apocalipsis el mismo Dios y el mismo diablo se refieren a árboles. ¿Ven? Génesis 2:9 dice que estaba el árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el diablo. Ambos representan, Dios representa el árbol de la vida, el diablo representa el árbol de la muerte. Ambos estaban entrelazados, ambos vienen desde el cielo, de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí están los dos árboles y ahí están las dos vidas. Los vidas vienen de Génesis hasta Apocalipsis. Abel representaba un árbol bueno, Caín representaba el árbol malo. O sea, ahí venían los dos árboles de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ves? Y por eso en Mateo 13:24 también Dios habla del trigo y de la cizaña. Y en Daniel, ¿verdad? Aquel árbol frondoso, aquel árbol, creo que está en Daniel 4, era Nabucodonosor. ¿Ves? Y Dios se refiere a los árboles también como las naciones. Las naciones representan árboles. ¿Ves? Los seres humanos representan árboles. Son simbólicos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vienen los dos árboles. Y esos dos árboles dan fruto. El árbol natural da fruto y el árbol espiritual también da fruto. Mateo 7:7 dice, Mateo 7:17 dice: por su fruto los conoceréis. Árboles buenos y árboles malos. ¿Ves? Dice: puede dar un árbol bueno, puede dar fruto malo, jamás. ¿Ves? Tiene que dar fruto bueno. Ahora, ¿verdad? Referente a los injertados, si vamos a la mata, al árbol de naranja, ¿ves? Pero ese árbol de naranja se inyecta en una rama de limón, una rama de grifú y una rama de mandarina. Ellas van a dar grifú, ellas van a dar mandarina y ellas van a dar toronja. Son ramas injertadas, ¿ves? Porque ellas no vienen de la raíz. ¿Ves? En Apocalipsis, creo que está en Apocalipsis capítulo 22 verso 16, dice: yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesucristo es la raíz. Y si ese árbol ha dado un fruto original, va a ser naranja, porque la raíz es naranja. Pero lo que es el limón, el grifú y la mandarina o la toronja, ellas están injertadas. Y ellos toda la vida van a dar, la rama de limón va a dar limón. Pasen los años que pasan, ella va a dar limón. Pasen los años que pasan, la rama de mandarina va a dar mandarina. Y la rama de grifú va a dar grifú. Pero si sale una rama de la raíz, ella va a dar naranja. Eso pasa en el cristianismo. Ellos están injertados en la Biblia: metodista, católico, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, príncipe de paz, y etcétera, etcétera. 39.000 ramas injertadas. ¿Ves? Se alimentan del árbol, se alimentan de la vida, del árbol de vida. ¿Qué es el árbol de vida? Jesucristo. Ellos están alimentados, pero están injertados en la vida. No son originales, no provienen de la raíz, porque la raíz es Jesucristo. La raíz es la palabra. Si ellos provenieran de la palabra, ellos se mantuvieran en la palabra. Pero ellos se vuelven híbridos, se injertan. ¿Por qué? Porque no están injertados en el árbol original, que es el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se refiere a la vida es el Señor Jesucristo. San Juan 6:48 él dijo: yo soy el pan vivo. San Juan 7:38 dice que el cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, todo lo que la Biblia habla de vida es Jesucristo. Y toda la muerte, que es muy parecido a la vida, es el diablo. Volvemos a Mateo 24:24. Serán tan parecidos los espíritus que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados, porque Dios trae un profeta para desnudar la mentira, ¿ves? Para desnudar la mentira. ¿Y para qué? Para que veamos la verdad también. Ahí están los dos árboles
y estos están injertados. Todos los que se salen de la palabra son injertados: metodista, bautista, pentecostal, luterano, Puerta del Cielo, Luz del Mundo, Nazaret, Testigos de Jehová, mormones, los islam, los de Mahoma, todos estos son injertados, están injertados en la vida, en la palabra, ¿ves? Pero ellos no vienen de la raíz viene la naranja. Así pasa en lo espiritual, ellos no vienen de la raíz de la palabra, ¿ves? Ellos se injertan en la palabra y hablan de la verdad, pero es como el diablo también habla de la verdad. Y en Lucas 4:4, Mateo 4:4, si leemos ahí, el diablo le cita el Salmo 91, el verso 11 y 12, le dice: tírate, porque Cristo está, sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿ves? El diablo conoce la Biblia, pero no para llevarlo al cielo, sino para llevárselos al infierno. Y esas ramas injertadas vienen de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Ahí estaba Caín era una rama injertada, quería a Dios, llevaba a estar a Dios, pero no tenía revelación. Los que vienen de la raíz van a tener revelación y van a saber quién es Dios. ¿Ve? Y no van a ver un Dios trino, no van a poner mujeres sacerdotas. ¿Por qué? Porque vienen de la raíz. Pero los que no son van a poner mujeres sacerdotas, van a ver un Dios trino, le van a dar interpretación privada a la palabra, o sea, se van a desviar, van a torcer las escrituras porque son injertados. No vienen de la raíz, porque la raíz aquí es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? El origen aquí es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra, pero la palabra revelada para el tiempo presente, porque Dios ha traído 7 mensajeros y esos 7 mensajeros representan alimento espiritual a su debido tiempo. O sea, en la etapa natural nosotros somos los que comemos, como dice. ¿Ve? Ya cuando estamos recién nacidos tenemos un alimento, ¿verdad? Y creo que está ahí en primera de Corintios 3, Pablo dice que cuando fue a los Corintios le llevaba una vianda espiritualmente, le llevaba un pollo asado, le llevaba una sopa de costilla con chipichipe, le llevaba alimento sólido, alimento pesado, alimento para que creciera. Pero cuando Pablo llega a ellos, no le puede dar esa vianda, dice Pablo, porque eran niños espirituales, ¿ves? Todavía no se le puede dar, porque si un niño le mete una sopa de mondongo, lo mata a la persona, así pasa en lo espiritual. Pablo a los corintios decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, ¿eh? Y Pablo le dijo: ¿quién murió en la cruz? Yo no morí por usted en la cruz, ni Cefa, ni Pedro, ni Apolo, ¿ves? Que murió por Jesucristo, eran niños espirituales. Entonces, así como hay un alimento para el niño recién nacido que bebe leche materna y bebe teterito, ¿verdad? Pero llega la etapa de que ya no es un niño, llega la etapa que no es un bebé, un recién nacido, ¿ves? Pasa a ser un niño, ya es otro alimento, ya come más. Después pasa a ser un adolescente, después pasa a ser un adulto y después pasa a ser un anciano. Ya cuando llegamos a ancianos ya nos toca otro alimento, porque no nos pueden dar alimento muy pesado, porque ya el cuerpo no lo tolera. ¿Ven? Así pasa en la vida espiritual. Dios ha traído 7 alimentos a su debido tiempo. Así predicó el hermano Brown, un mensaje que lo tituló Alimento Espiritual a su debido tiempo, porque Dios en estos 2000 años con nosotros gentiles, Dios ha traído un alimento a su debido tiempo. ¿Ven? Entonces hoy Dios nos está dando un alimento sólido, como el primer mensajero, un alimento profundo, un alimento para que crezcamos, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Porque un alimento de recién nacido no vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. Un alimento de niño no vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. Por eso en Efesios 4:14 Pablo dice: para que no seamos como niños, llevados por todo viento de doctrina, sino que nosotros comiendo sólido, como dice en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros estamos alimentados sólidamente, siempre y cuando tengamos revelación, porque cuando ese plato tiene que venir acompañado con la revelación. Somos los que comemos, porque lo que la persona come es la fuerza que va a tener. Y los que se van en el rapto son los que están comiendo el alimento de águila. En Apocalipsis 4:7 tenemos las 4 unciones: la unción de león Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero, y la unción del águila, que es la comida que Dios está dando ahorita, es comida de águila. ¿Ve? En hebreo el águila no come cosas muertas, el águila come cosas vivas. No vivimos de un mensaje, no vivimos del mensaje de Noé, no vivimos del mensaje de Jeremías, de Amos, de Moisés,
de todos los profetas, no vivimos ese mensaje, no vivimos el mensaje de allá de los apóstoles, o de Lutero, de Wesley, o de los pentecostales, no. Dios nos ha traído un alimento vivo, ¿ves? Una palabra viva. De Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que ese alimento, en cada uno de los mensajeros, ellos comieron un alimento vivo, no alimento agusanado o alimento viejo, no. Ellos comieron alimento vivo. Cada uno de los mensajeros trajo un alimento vivo a su debido tiempo. Ya todos esos alimentos hoy es carroña. Ya todos esos alimentos espirituales hoy están en la basura. Estamos viviendo en el alimento de águila, en la unción del águila. Y el águila, el alimento de águila son los 7 sellos, las 7 edades, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, las profundidades que Dios está trayendo para un pueblo, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un alimento sólido. ¿Ve? En cada uno de los mensajeros Dios trae un alimento sólido. Estamos en la unción del águila y Dios no te va a traer comida del becerro, no te va a traer comida del león, no, te va a traer la comida del tiempo presente que es el águila. Dios no va a traer comida de la unción del hombre, porque ya eso tuvieron su tiempo. Estamos en el tiempo del águila. Y los hijos de Dios, la novia se está alimentando con alimento de águila. Y en lo natural, el águila mata y come. El águila real. Porque hay una águila que se parece mucho, según esta águila que tenemos aquí atrás, no es el águila real. El águila real mata y come. Según esta águila, espera que los demás maten para allá comer. ¿Ves? Así muchos cristianos. Repite lo que dice el pastor, o lo que dice el evangelista, lo que dice por allá. No, nosotros tenemos que agarrar la Biblia y el mensaje y escudriñarlo, leerlo. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia nos estamos alimentando espiritualmente. ¿Ves? Nos estamos alimentando espiritualmente. Abel allá no tuvo pergamino, no tuvo Biblia, pero Abel tuvo revelación. ¿Ves? Por eso Pablo dice, cuando en 2 de Corintios 3:6, Pablo dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque hoy tenemos la Biblia, pero si no tenemos revelación no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios 2:14 dice: el hombre natural, el hombre bestia no percibe las cosas de Dios, porque para él son oscuras y no las puede entender, porque se ha de decidir en... Bueno, ya estamos finalizando esta hora con el programa. Le damos las gracias a Dios por este conocimiento, por esta revelación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar a conocer en el momento que Dios está usando. Y bueno, les invitamos para un próximo programa y vamos a estar pasando el pastor que estará despidiendo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Dios a través de su santo profeta. La novia no es religiosa. La novia la va a guiar la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, verdad, no a mentira, sino a verdad. Y la verdad con revelación, porque Dios, hermano Rafa, predicó un mensaje que lo tituló Cristo, el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ser Dios dándole revelación al individuo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para esa manada pequeña, como dice Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.